Su titular, Daniel Funes de Rioja. Pero ahora vamos a hablar con el titular del Banco Vice, el Vasco de Mendiguren, que está en línea. Hola Vasco, ¿cómo va? Buen día. Sí, muy bien, ¿cómo te va? Bien, Buen día. acá Eduardo y César los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, trabajando. Bueno, ¿qué tiene para comentar en este momento tan difícil respecto de las repercusiones que tuvieron las medidas y cuál es su análisis? Porque estuvimos hablando un poco de esta situación del fraude de las cripto, el control mayor en lo que es aduana y relacionado con esto todo el tema de las restricciones, ¿no? Bueno, sí, a ver, alguien estamos contentos con los industriales, con las restricciones, está claro que no, uno lo que necesita son los insumos, lo quiere tener acceso rápido. Ahora también uno como empresario entiende los problemas y que como uno en momentos de escasez tiene que actuar y tiene que optar. Acá tenemos claro que la Argentina en cuanto a la respuesta exportadora con el gobierno fue bueno. El año pasado tuvimos récord de exportaciones de la balanza comercial. Lo que sí han sucedido cosas entre otras, como un tema de la guerra donde nadie podía prever la importación energética de gas entre un año haya pasado de $8 el millón de BTU a 40. Esto es inexplicable, nadie lo podía haber tenido en cuenta. Como también un crecimiento de la economía del año pasado del 10%, este año estamos creciendo a un ritmo del 4%, y esto implica mayor consumo, mayor necesidad de dólares. Los dólares, por distintos motivos, como acabo de explicar, no están. No están por ahora, no están Sí. en el bache que se ha armado, pero está claro, por eso las medidas tienen un efecto en el tiempo, son transitorias hasta que se recomponga la balanza. Ahora bien, ¿qué es lo que en esto se ha hecho, en estas medidas? Bueno, primero, priorizar los dólares en aquellas cosas que aportan más dólares. Primero, en insumos que van derivados a la exportación, lo cual vuelve a generar un ingreso mayor de dólares. En aquellos sectores productivos que integran una cadena importante y que está trabajando. A las pymes se las deja fuera de este tema, ya que no tienen otra posibilidad de financiamiento. Una gran empresa puede financiarlo su casa matriz, puede conseguir financiamiento en el exterior, porque acá no se ha prohibido importaciones. Lo que se está diciendo, se les pide un financiamiento mayor para pasar este corto plazo. Y bueno, cuando uno tiene que priorizar, y es antipático sobre todo al que lo afecta, pero si usted tiene que priorizar entre venderle dólares baratos al free shop de Seiza, para que podamos comprar barato lo que vienen del exterior, perfumes, cigarrillos, whisky, que son cifras enormes, Sí. a importar un medicamento, bueno, creo que no hay opción, uno tiene que optar, y lamentablemente esto es lo que se ha hecho. Sí. Bueno, pues insisto, se está tratando de afectar o no afectar a las pymes, las importaciones no se han prohibido, se pide más financiamiento. Esto trae inconvenientes, los trae, porque el problema faltan los dólares. Absolutamente. Bueno, Vasco, Pero, los saluda César Morieli. ¿cómo te va, ¿qué tal? Vasco? Bien, ¿cómo Buen estás? día. Ahora, vos aclaraste, me interesa profundizar esto de las pymes, porque ayer Cejera dice que las pymes no van a estar muy afectadas, vos acabás de decir algo similar. Nosotros tenemos mucha presencia en el conurbano, ¿no? En ese tejido productivo del primer cordón. ¿Qué le tenés que decir a esas pymes que están laburando ahí? ¿Van a poder importar más fácil, más difícil? ¿Cómo es ese panorama? A ver, primero creo que yo soy una pyme Vos textil, también, ¿no? claro. Textil y de calzado. Exacto. Lo primero que yo evalúo es la decisión política de un gobierno. La crisis está, lo podría haber sufrido este gobierno o el gobierno anterior. El gobierno anterior, cada variable de ajuste que tuvo que aplicar fue sobre la tasa de interés y sobre el salario. ¿Correcto? Fue así, subir la tasa, Sí. no cambiar en nada. Este gobierno, ante la misma situación, lo que hace es priorizar el nivel de actividad. Seguimos con tasas de inversión. Yo en el banco hoy prácticamente el 70% de los créditos que estoy otorgando son para el cambio de la matriz productiva. Es gente que está invirtiendo
para el futuro, para tener nuevos productos que tengan que ver con este mundo post-pandemia. ¿Qué quiere decir? Una clara señal de confianza en el futuro productivo de la Argentina. Bueno, ¿qué hizo este gobierno en esa línea? Bueno, ante la escasez de dólares, se dijo, el gran universo PYME, que es el que mueve mucho y gasta poco, bueno, lo que hay que hacer es no afectarlo. Por lo tanto, importaciones hasta una determinada cifra siguen exactamente con el mismo régimen. No se les afecta en nada, ni el financiamiento ni la disponibilidad de dólares. Bueno, y a partir de ahí es que a las grandes empresas, a productos que son suntuarios, lo que se le pide es que traigan financiamiento. No podemos destinar esos dólares escasos, como te dije, a financiar perfumes o champán, ¿no es cierto? Sí, lo que también sucede es que faltan dólares, como usted bien decía, y a la gente le queman los pesos, ¿no? Entonces, bueno, con este nivel de inflación es muy complejo. Por eso que el tema, a ver, para mí, yo soy industrial, te digo, he sido ministro de la producción en la Argentina, presidente de la Unión, y ya conozco todas estas recetas teóricas del ajuste para mejorar la situación. Ninguna nunca dio resultado. Y hay una sola forma de fondo para combatir lo que a Argentina le pasa, que es la pobreza, la indigencia, la inflación, que es el crecimiento económico. Si acá no se crece, y se crece, como bien dice la definición política del gobierno, manteniendo el poder adquisitivo del salario, no hay solución a ninguna de estas crisis. Es como abanicar un cadáver siempre, peleando la tasa y no concentrarse en el crecimiento. ¿Qué ha hecho la decisión política después de la pandemia y con esta crisis? Poner todo el universo de medidas en favor de esto, de mantener el nivel de actividad y mantener el poder adquisitivo del salario. Dos desafíos muy fuertes, pero sabemos que por este camino, más, tener presente el rol que hoy Argentina está teniendo en nueva crisis mundial. Hoy el mundo, lamentablemente, por una crisis, está en una convergencia gravísima y estratégica a mediano y largo plazo, que es la falta de energía y agroalimentos. Y Argentina, ante esta crisis, volvió a estar en el radar. Lo que Argentina debe, en términos de los activos que tiene, son monedas. El problema que tenemos es que por distintos motivos de deudas eternas que Argentina contrajo, no tenemos crédito. Pero hoy, los números macro de la Argentina, yo te aseguro que son mejores que muchos de los que se sentaron en el grupo del G7. Claro. Eso se le financia in eternum. Eso es así, pero ¿por qué está fallando tanto la distribución? Porque el diagnóstico o la descripción que vos haces es perfecta, y si vos vas a mirar la pandemia, tuviste repro, tuviste ATP, tuviste líneas de crédito, qué sé yo, tenés dólar subsidiado, tenés un montón de herramientas para ayudar a las pymes y a las no tan pymes, a las más grandes también. Ahora, ¿cómo es que te falla esa distributiva, que ahora vos te sentás del otro lado del escritorio y decís, che, hay que ayudar a mejorar esta distribución, y nadie te da bola? A ver, primero miremos las consecuencias de esas medidas, porque hay que evaluarlas. Gracias a esas medidas, hoy tenemos 40.000 pymes vivas, ¿no? Sí. Vos cerrás los ojos un minuto e imaginate que esta pandemia la manejaba Macri. No, está clarísimo eso. Bueno, ya sabemos lo que pasó sin pandemia, olvídate. Sí. En el primer tema tenemos a las pymes vivas. Eso fue posible del 10.5% de crecimiento. Si no, no hubiera existido. Nadie crece sobre un cementerio de empresas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Mira lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos, que entró a la pandemia con una inflación del 1.7, la cuadruplicó, más que la cuadruplicó. Y la Reserva Federal, que creía que la inflación ya había tocado un pico hace 2 meses y que por lo tanto no iba a subir la tasa, vio que no la paró y aumentó la tasa un disparate. ¿Qué quiere decir? Este es un fenómeno mundial que nadie lo termina de entender. El presidente del Banco de Inglaterra declara que el mundo puede entrar en una crisis alimentaria
Y cuando le preguntan de la inflación, el presidente del Banco de Inglaterra dice, la verdad no tengo respuesta para dar cómo lo vamos a arreglar. Sí. Quiere decir, esto ya sé que mal de mucho no es consuelo de tontos, pero no podemos dejar de ver esto. Entonces este gobierno, que recibe también, seamos francos, una entrada a la pandemia con 54% de inflación. Estados Unidos entró con el 1.5. Bueno, después la bajamos al 37. Después viene la guerra y la pandemia, y hoy estamos en el 60, no sé cuánto podrá ir. Es difícil corregir esto. Ahora, la decisión política, ¿cuál fue? Como adoptó el neoliberalismo, atacar a los salarios, bajar hasta la cifra nominal de salario, ¿no? Fue mantener el poder adquisitivo del salario. Y fíjense que el empleo se está manteniendo. Bueno, ahora, este es el gran desafío. Y esta inflación, que es el desafío por delante, no es una cuestión que pueda resolver un ministro de Economía o un gobierno. Es un tema de un acuerdo entre todos. Bien, Vasco. Europa y Estados Unidos, empresarios, trabajadores, oposición y oficialismo. Porque por la magnitud y lo especial de esta crisis, ¿qué pasó con la crisis de la inflación ante lo mundial? Nos pegó a nosotros en el eje que más tiene que ver con la canasta básica alimentaria, que los alimentos y las tarifas. Bueno, en el corto plazo esto es terrible. En el mediano y largo, esperemos terminar un gasoducto, esto no le pasa al resto de los países. Y vamos a pasar de ser importador neto de gas a exportador. Ahora, bueno, hay que llegar a eso, y para eso hay que llegar con un acuerdo, ¿no? Vasco, gracias por esta entrevista, ¿eh? A ustedes, hasta luego, un abrazo. El titular del Banco Vice, el José Desmendiguren, hombre cercano a Sergio Massa en los micrófonos de Radio Urbana. ¿Te quedó claro cómo van a intentar mejorar la distribución? A mí no. Bueno, tampoco depende de él, ¿eh? No depende.